Hace unos minutos, México concluyó su participación en la 31ª edición del examen periódico universal en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, lugar en donde frente a representantes de 108 países, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, reconoció que el país enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos. Junto a Ruiz Cabañas, en la delegación mexicana, estuvieron funcionarios como Rafael Avante, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Sergio Jaime Rochín, de la Comisión Ejecutiva en Atención a Víctimas, la senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, y Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia. Cada uno de ellos tuvo tiempo para responder a los cuestionamientos que los demás países iban indicando. En seguimiento al desafío señalado por Ruiz Cabañas, el subsecretario señaló algunos temas que durante los últimos 5 años han representado un desafío para el gobierno de Enrique Peña Nieto, comenzando con la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal y el combate a la impunidad. En estos 5 años, desde la última revisión, México ha registrado avances normativos e institucionales importantes, pero también conocemos nuestros grandes desafíos. Primero, la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal y combate a la impunidad, que asegure el acceso efectivo a la justicia, tanto a nivel federal como local. Segundo, la operación eficaz de todas las disposiciones y mecanismos creados a partir de la Ley General de Desaparición de Personas y la Ley contra la Tortura. Tercero, la erradicación de la violencia generada por el crimen organizado y la reparación integral de las víctimas. Cuarto, el fortalecimiento del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que ejerzan sin temor su profesión. Quinto, asegurar la plena incorporación a todos los niveles en el país de las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sexto, la atención adecuada de las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, buscando su pleno desarrollo económico y social conforme a lo establecido en la Agenda 2030. El subsecretario también mencionó la erradicación de la violencia generada por el crimen organizado y el fortalecimiento del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos. Uno de los temas sobre el que abundaron las recomendaciones de los países fue el tema de violencia y asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos. Estados Unidos, quien fue el primer país en tomar la palabra, recomendó a México la creación de una base de datos de ADN a nivel nacional como mecanismo para atender estos casos. La recomendación para México es crear una base de datos de ADN a nivel nacional que sirva de mecanismo para las comisiones y fiscales especiales que dan seguimiento a las leyes de 2017 sobre la desaparición y la prevención de la tortura, en coordinación con los familiares de las víctimas y las organizaciones de apoyo político. A este llamado se sumaron naciones como Uruguay, Argentina, Canadá, Austria, Alemania, República Checa, todas con sugerencias de acciones que el gobierno mexicano debería poner en marcha para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la disposición del Estado mexicano a enjuiciar a los responsables de violencia en contra de estos actores. Por parte de la delegación mexicana, fue Avante quien tomó la palabra en este tema, al asegurar que México seguirá trabajando en el mecanismo para la defensa de periodistas y defensores de derechos humanos. Reiterar que en el Estado mexicano seguiremos fortaleciendo y trabajando intensamente en el mecanismo para la defensa, para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, a través de la profesionalización, la mayor cobertura, la coordinación institucional y el perfeccionamiento de las medidas, así como garantizar que este mecanismo contará con recursos suficientes para seguir realizando sus tareas. También estuvo Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, quien resaltó las acciones de las autoridades en los casos de asesinato del periodista Javier Valdés y Miroslava Bridge. Otro de los temas fue el caso de las desapariciones forzadas, en especial el caso Iguala.
y una serie de peticiones al Estado mexicano por asegurar la protección y seguridad de los migrantes en el país, resaltando a los miles de niños y mujeres que actualmente conforman la caravana que atraviesa México. En su participación, el representante de la Santa Sede hizo especial hincapié en esto, al recomendar más acciones en la protección de estos migrantes. El tema de Pegasus y la vigilancia del Estado, que fue uno de los puntos que Alemania había mencionado en sus preguntas previas a la sesión, sorpresivamente no fue tocado ni por los miembros de la ONU ni por la delegación mexicana. México recibió entre 3 y 4 recomendaciones por parte de la mayoría de los países, lo cual dista mucho de las sesiones de otras naciones que han tenido durante esta edición. Por parte del equipo de transición, acudió a la sesión Roberto Velázquez Álvarez, quien en una reunión posterior, junto a organizaciones de la sociedad civil como Movimiento por Nuestros Desaparecidos, CitizenGov y el Consejo Ciudadano de Personas Desaparecidas, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las recomendaciones.